Bienvenidos a una de las semanas más importantes de este año 2025. En esta semana, la Reserva Federal tiene muchísimo que decir. Esta semana probablemente veamos un discurso que cambie la realidad de todo lo que esperamos para este año 2025 y que sin duda alguna va a afectar al euro dólar, va a afectar al oro, va a afectar al Bitcoin y prácticamente a todos los activos que conozcáis. Por lo tanto, estaros muy atentos a este vídeo porque voy a desgranar las claves, os voy a comentar los últimos informes y, por supuesto, cuál va a ser la realidad después de este anuncio tan importante. Bienvenidos a Invertir en Valor. Ya sabéis que, como siempre, me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Y, como siempre, espero y deseo que este análisis os sirva porque ya os digo que esta semana es única. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, voy a empezar hablando de esas noticias, de este calendario económico y lo que no aparece en el calendario económico, porque os recuerdo que durante este fin de semana veníamos estando acostumbrados a ver a Donald Trump, por lo menos las últimas semanas, a ver, ¿no?, cómo lanzaba posibilidades de nuevos aranceles y parece que la cosa se ha tranquilizado. Sin embargo, durante este fin de semana ha empezado una guerra contra los hutíes. Ya sabéis, al final siempre tiene que estar en el foco de la noticia y eso aumenta el riesgo geopolítico. Luego lo veremos en el oro, pero en lo que viene siendo al dólar, esto le afecta de una manera negativa. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que han empezado el conflicto y por lo tanto, pues en este caso, ¿no?, digamos, la confianza en el dólar cae ligeramente. Como siempre os digo, cuando cae el dólar, por lo general el euro tiende a recoger esos beneficios. Y teniendo en cuenta que ahora mismo, y esto os lo digo, importante, prácticamente todas las casas de inversión se han posicionado alcistas con el euro, alcistas con Europa frente a todos sus proyectos y frente a toda la dinámica que está cogiendo la Unión Europea, no es de extrañar que prácticamente recoja el 100% de la caída del dólar. De hecho, eso en gran medida explica lo que hemos tenido en el día de hoy. Pero también, no muy lejos de lo que está ocurriendo y lo que os he dicho al principio de este vídeo, tenemos también esta semana varias noticias. Hoy lunes, pues no hemos tenido prácticamente noticias importantes. Ha habido una comparecencia de Lagarde hace un rato, pero nada tiene que ver con lo que tenemos encima de la mesa. ¿Cuál es el día importante? ¿Cuál es el día realmente capital esta semana? El miércoles. El miércoles es el día más importante. ¿Por qué? Porque es el día donde hay más noticias, donde va a haber datos de inflación, donde va a haber discurso de la Reserva Federal y, por supuesto, como ya os he dicho, puede cambiar la realidad. ¿Y qué es lo que tenemos por un lado en datos de inflación? Pues fijaros, como ha dicho Lagarde y venía diciendo las últimas semanas, la inflación en Europa está prácticamente controlada y si no, vencida. ¿Por qué? Porque el IPC en la zona euro anualizada dice que va a ser de un 2,4%, una décima menos que el mes anterior. Por lo tanto, ojo que incluso puede que este año Europa llegue al 2%, incluso si cabe con estos gastos extraordinarios de defensa. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Los datos más importantes. Recordaros que el horario es horario español y se da a las 8 de la tarde. Por lo tanto, el efecto lo vamos a ver multiplicado el jueves. ¿Y qué noticias hay? Por un lado, tipos de interés en Estados Unidos, que nadie se lleve a error. Los tipos de interés van a seguir estando, al menos este mes de marzo, en el 4,5%. Y entonces os estaréis preguntando, Iván, ¿por qué en este caso nos tendríamos que preguntar qué es lo que va a hacer la Reserva Federal o por qué es tan importante? Bien, prácticamente después de los datos que hemos tenido, después de ese decrecimiento de Estados Unidos, de esa posible entrada en recesión que ya han dicho desde el Tesoro de Estados Unidos, desde la propia Reserva Federal, incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que es más que probable que exista una recesión en este año 2025, pues deciros que ya prácticamente todos los bancos de inversión descartan que en este próximo mes de abril o de mayo tengamos una bajada de tipos de interés. Si recordáis de otros vídeos anteriores, antes de que empezara toda esta espiral de guerras comerciales, prácticamente nadie pensaba que fueran a bajar los tipos de interés, incluso en junio. Incluso recuerdo que Bank of America hace un par de meses, en el mes de enero, decía que incluso este año 2025 podía no llegar a haber ni siquiera una bajada de tipos de interés, para que veáis cómo ha cambiado la realidad. ¿Y cómo afecta esto? Esto va a afectar al dólar de una manera tremendamente negativa. Por lo tanto, el dato importante
no es el dato de tipos de interés que tenemos ahora mismo. Lo importante son las proyecciones de la Reserva Federal, es decir, esas proyecciones económicas de la FOMC y, por otro lado, esa rueda de prensa de Powell. No esperéis, como buen político que es, que nos diga que lo va a bajar el mes que viene o el siguiente. Normalmente suele ser poco transparente y dirá, pues bueno, lo que digan los datos, ¿no? Por lo tanto, importantísimo y fundamental. ¿Qué es lo que dicen esos datos? Pues bien, lo tendremos en el informe de las proyecciones económicas de la FOMC, que además lo pasaré por todos mis canales. Y luego diréis, bueno, ¿y cómo gestiono esto el jueves? Pues bueno, pues el jueves tenemos comparecencia de Lagarde, nuevas peticiones de desempleo y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el índice manufacturero cae a la mitad y que, por supuesto, Christine Lagarde va a tener mucho que decir, sobre todo porque el miércoles ha publicado datos de inflación. ¿Qué es lo que va a decir la presidenta? Pues bueno, si juntamos esa incertidumbre con la apertura de Estados Unidos después de la publicación de todos esos datos, deciros que el día más importante es el miércoles, pero cuando realmente vamos a ver un mercado muy agresivo va a ser el jueves. Por lo tanto, 2 días importantes y expectantes donde vamos a tener muchas noticias. Yo soy partidario, honestamente, de que el euro se siga fortaleciendo. Ya sabéis, yo siempre os lo he dicho, mi corte es alcista con el euro dólar y soy partidario de que acabe llegando al 1,10. Es cierto que ha llegado más rápido de lo que esperaba, nadie lo esperaba, pero lo que sí os puedo decir es que el dólar ahora mismo debería recuperar. Pues tengo dudas, porque no hay buenas noticias enfrente de la mesa. Como bien os decía el año pasado, eran noticias extraordinarias las que venían de Estados Unidos y muy malas en nivel macroeconómico lo que venían en Europa, y eso parece que se ha dado la vuelta. Por lo tanto, cuidado que en este caso incluso puede que lleguemos a ver el 1,10 incluso dentro de esta primera mitad de 2025. Por lo tanto, creo que ese es un titular que también tenéis que tener muy en mente. Ahora bien, nos encontramos en una zona de máximos, entrando ya además en el análisis técnico del euro dólar, y fijaros que es que realmente aquí hay una dificultad de ruptura muy importante. De hecho, son los movimientos que vamos viendo desde el mes de noviembre. También el acercarnos al 1,10 de una manera tan agresiva, recordaros que puede significar que también a la Unión Europea esto no le interesa, porque es cierto que las importaciones le van a venir muy bien, pero se le va a descompensar la parte de exportación. Y recordaros que Alemania, si tiene una posibilidad de recuperar económicamente, no solamente por el gasto en defensa, sino por la facilidad de exportación. Así que cuidado que a lo mejor la Unión Europea tiene que pisar un poco el freno con el euro dólar y en este caso intentar bajarlo hasta esta zona. Yo es lo que estimo y sigo manteniéndome en ello. Es decir, el movimiento me parece muy agresivo. Ahora bien, esto pues lo iremos viendo a lo largo de esta semana, deciros miércoles, jueves. El miércoles subir un vídeo ya con las últimas reacciones, pero lo que sí que os puedo decir es que no me extrañaría que volviera a tocar el 1,95 antes de acabar la semana. Y de hecho, a partir de ahí es donde deberíamos de buscar rebotes hasta el 1,088. Si ponemos, ya sabéis, los indicadores de todas las semanas, las bandas de Bollinger, el RSI estocástico, el MAC, fijaros lo que tenemos por aquí, que no es de extrañar. Es decir, oye, ¿puede subir perfectamente un poquito más? Por supuesto, pero eso no nos quita que en ambas dos direcciones, incluso después de la apertura y el cambio de tendencia en Bollinger, es decir, el estar tantas sesiones por encima de la media, pues nos invite a una caída. De hecho, todos los indicadores técnicos nos están diciendo que el euro dólar debería de caer. Por lo tanto, cualquier suspiro, cualquier noticia, y las noticias las tenemos para darnos volatilidad sobra, nos pueden volver a impulsar al 1,088 o incluso llegar hasta esta zona que creo que la volveremos a ver. Si no esta semana, la semana que viene, la zona del 1,085. Pero también, ¿qué pasa con el oro? Ya os lo he dicho, al final tenemos el caso de los hutíes. Ya sabéis que en Estados Unidos, al final, esto implica riesgo geopolítico. Hemos vuelto a máximos históricos. De hecho, hoy cerraremos el oro en máximos históricos, aunque es cierto que durante el último día llegó a superar los 3.000 y fue noticia. El precio, el cierre, la validez está en el día de hoy. Volvemos a máximos históricos en el oro. ¿Y esto por qué? Por riesgo geopolítico. Por un lado, lo que os he dicho, Oriente Medio se vuelve a descolocar, vuelven las tensiones por parte de Irán, Rusia no firma ese tratado de paz con Ucrania, por lo tanto, pues, ¿qué os puedo contar? Al final, más revuelo y lo que parecía que estaba solucionado muy lejos de la realidad, no se ha solucionado. Y si a eso le sumamos la preocupación y la alta posibilidad de que vuelvan a bajar tipos de interés en Estados Unidos, pues se junta un cóctel perfecto para que el oro no deje de subir. Por lo tanto, yo sigo alcista en el oro. Es cierto, y aquí os lo reconozco, es cierto que da vértigo comprar el oro aquí.
yo os digo, no lo compraría ahí precisamente por ese descabalgamiento que tiene respecto a la media. Como os digo siempre, el oro históricamente subió un 6 de media anual, llevamos más del doble, un 14, prácticamente un 15%, y eso lo que indica es que hay una sobrecompra de oro en cualquier momento. Puede Rusia ceder, lo de los hutíes puede acabar la semana que viene. También incluso una cosa es la noticia de la bajada de tipos de interés y a lo mejor no los bajan en abril o no los bajan en mayo, incluso los bajan en junio. Por lo tanto, creo que hay muchas expectativas de que pueda subir el oro y yo creo que se van a tender a moderar. Ahora bien, el dólar no para de caer, ya os lo he dicho con el euro dólar, por lo tanto no me extrañaría que el oro pues se moviera de una manera lateralizada a lo largo de esta semana. De hecho, vuelvo a lo mismo, si vuelvo a poner las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC, fijaros lo que os digo. Es decir, oye, ¿es cierto que el oro está subiendo con fuerza? Fijaros qué pedazo de velas. Y de hecho incluso estamos entrando en la zona sobrecompra. Pero fijaros que realmente en el MAC la fuerza es bastante fantasiosa. Es decir, lo que nos está diciendo ahora mismo el MAC es, oye, ojo, ojo, esto no está subiendo por el apartado técnico, esto es que hay algo detrás, como os he dicho, el apartado fundamental. Por lo tanto, ¿el oro puede subir más? Sí, pero muy ligeramente. Es decir, esto, romper esta zona ahora mismo es una auténtica locura. Por lo tanto, yo os diría trades en corto, sobre todo buscando scalping en las aperturas de Estados Unidos. Creo que es la mejor opción con el oro porque ahora mismo, pues ya os digo, es que esto no se puede mantener mucho más tiempo. Por otro lado, pues, ¿qué es lo que tenemos? El Bitcoin. La verdad que yo creo que con el Bitcoin muchos de vosotros os lo estaréis pasando bien. Pero ¿cuál es la realidad? Pues hombre, yo creo que la realidad es evidente. Le está costando muchísimo subir. Fijaros cómo coincide en esta zona de mínimos. Además, vuelvo a lo mismo, nos encontramos en la mitad ahora mismo de este canal, que es uno de los más amplios que tenemos actualmente. No hay interés para el Bitcoin. De hecho, se ha metido en un canal bajista, en un canal paralelo bajista. Fijaros que os lo voy a incluso dibujar en directo, pero creo que es una realidad. Y de hecho, dentro de ese canal bajista, incluso también nos encontramos en la mitad de él. Ahora mismo no hay noticias a favor del Bitcoin, no hay una expectativa amplia del Bitcoin. Y como siempre os digo, si la atención está centrada en el Bitcoin, subirá. Pero a día de hoy, digamos que Donald Trump acapara muchísimas más noticias y muchísimos más titulares que lo que podría alcanzar el Bitcoin. No hay buenas noticias, no hay buena posibilidad de inversión. Y de hecho, además leía esta semana una noticia importante para todos aquellos que sois amantes del Bitcoin. ¿Sabéis que un cuarto de todo el dinero que se ha movido este año pasado, 2024, en entradas las ha hecho tan solo una persona? Las ha hecho Michael Saylor a través de su empresa MicroStrategy. Por lo tanto, si una única persona, siendo un millonario, es cierto, pero si tan solo una persona ha movido el cuarto de todo lo que ha subido el Bitcoin y de todas las compras que ha habido de Bitcoin, pues ya os puedo decir que es un mercado altamente manipulado. Por lo tanto, yo lo que os digo es que ahora mismo no le veo el interés y mientras no haya un cambio de atención por parte de la Casa Blanca, un cambio de atención por parte de los inversores y, por supuesto, haya una relajación a nivel mundial de las noticias y podamos centrarnos en otras cosas, yo sigo tremendamente bajista en el Bitcoin. Así que con esto me despido. Espero que os haya utilidad el vídeo. Sobre todo, recordaros que el euro dólar creo que es lo que más nos va a dar y sobre todo las noticias de esta semana es lo que más nos van a dar movimiento y sobre todo pips. Así que, como siempre, os deseo una muy buena semana y el miércoles nos vemos con más análisis. Un saludo y hasta la próxima.